Hola papi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos ya nosotros aquí. Vamos a comenzar como siempre, caminando con Jesús. Eso es un día más que nosotros estamos tomando cada semana, estamos para hablar de tu palabra. Eh, Ahora vamos a hablar estábamos en Mateo 21 la vez pasada, ahora comenzamos a leer Mateo 22 y vamos a gozarnos en la palabra, a gozarnos en este pasaje, en este proceso de caminar con Él. Ahora vamos a leer la parábola de la fiesta de bodas, en la cual Jesús, vamos a comenzar a leer para que podamos entender y podamos hablar de ello. Comenzando Mateo 22:1, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Estos no quisieron venir. Hay que enfatizar ahí que mira que el rey hizo una fiesta de bodas a su hijo. Ya, Ujú. ahí comenzamos, ¿ves? Exacto. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venía a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Mira hasta qué Ahora, punto llegaron. sí, que iba a decir en el 3 que dijo, que dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces, hay gente que es invitada y gente que no quiere atender. Hay gente que no quiere participar de esas invitaciones. Sí. O sea, para ellos no es tan importante esa boda. Esto era lo que Ya, quería y aún siendo encontrar, convidados. Wow. eso era lo que quería encontrar cuando estaba hablándole a este señor el viernes. Y Sí, bueno. claro. Sí, sí, pero importante porque mucha gente está equivocada y mucha gente está creyendo sus propias opiniones y no indagan prácticamente, no escudriñan la palabra porque la palabra, como lo hemos hablado tú y yo anteriormente, la palabra de Dios es para escudriñar, porque al escudriñarla encontramos, como dicen las escrituras, a escudriñarla vamos a encontrar la vida eterna. Es lo que Amén, Dios quiere, es lo que Dios quiere de nosotros. amén. Y para dar un Eh, poquito más contexto ahí, era que el viernes estaba sí, caminando sí. hacia la casa y me paró una persona en la calle y quería hablarme sobre, pensaba que era testigo de Jehová, entonces pues yo paré y comenzó a hablarme sobre la Madre de Dios. Y uno aquí, pues normalmente sigue caminando, le dice a la persona, no, no, no quiero hablar. Y seguía preguntándome y comentándome que si yo conocía a la Madre de Dios. Quería parar y paré y comencé a hablarle em, de Jesús, que Jesús era mi Señor y mi Salvador, y que yo quería entender dónde en la Biblia él sacaba esto de la Madre de Dios. Me llevó a Apocalipsis, donde habla de que la iglesia es la esposa, las bodas del Cordero. Entonces esta parábola es eficaz en esto, donde habla de que Claro, la iglesia prácticamente es símbolo de la esposa y que el Cordero y la esposa se unirán y habrá las bodas del Cordero que habla en Apocalipsis. Pero este señor seguía diciendo que la esposa era una madre de Dios. Y yo seguía diciéndole que era Jesucristo el que te iba a dar sí, la vida eterna, no una sí, madre de Dios que
que sí. yo creía en la Trinidad. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ninguna parte de la Biblia donde haya eh, cuatro, digamos, o Madre, sea, Padre, Madre, Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo e Hijo. Claro, que es Entonces, gente está muy eh, engañada. quería referirme a esto y bueno, saqué la Biblia, él tenía unas diapositivas de todo y yo quería referirme a Mateo, este versículo y este capítulo aquí de esta parábola, pero Claro, en todo caso, pues eh, como que en ese momento lo que me salía de la boca era decirle que Jesús iba a venir de nuevo una segunda vez, que nosotros, los que creyéramos en Él, nos íbamos con Él, nos vamos con Él y que vamos a llegar a estar en las bodas del Cordero, como dice la palabra, bienaventurados los que son definitivamente, invitados a las bodas del Cordero, definitivamente, los que somos definitivamente. creyentes y los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Claro que sí. Y lo que también me, o sea, yo quise comentarle fue que Jesús que Jesús lo amaba y que lo bendecía y él no quería mi bendición. A la final, lo más interesante fue que él me quería evangelizar a mí Y salió el en su evangelizado. doctrina y yo salí sin diapositivas y sin Pero nada. Fue, gloria a Dios, papi, que Dios te dio palabra para explicarle y hablarle a él acerca de que una madre de Dios, eso no existe bíblicamente, que ellos diversifican, ellos ponen un texto fuera de contexto y lo creen. Y eh, entonces han llevado a muchísima gente a perdición y la demás gente nada más cree en esos dos o tres textos que en la Biblia nunca va a hablar, nunca lo ha dicho desde un comienzo. Siempre ha dicho Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo se refiere al Padre, nunca se refiere a una madre. Entonces es como muy difícil y es muy mal ver que hayan personas que de pronto caen en esa trampa y van a creerla. Y ya nosotros lo hemos como mirado e investigado la cantidad de trampas que hacen ellos para poder traer a gente y no tienen el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, mire, él cayó, él pensó que iba a caer contigo y el Espíritu Santo te dio bueno, que tú a ibas la a caer final que con se él y el fue. Espíritu Santo. A la Tanto final que se fue, salió sí. corriendo. Yo estaba ahí y era una intersección gigante donde por ahí entre 40 50 personas pasaban Claro. cada vez que paraban los carros. Era una intersección ahí muy grande aquí y, y él a la final me pegó aquí como una palmada en el pecho y dijo, ok, y se fue. Y yo miré para atrás y yo me quedé como que, ok. Ok. O sea, Sí, sí, como sí, que sí. Es que si quieres el Espíritu seguimos. Santo y Dios lo avergüenza, Y- papi. Los avergüenza. Los eh, avergüenza porque no tienen los argumentos bíblicos para llegar a decir las barbaridades que ellos les están diciendo. En sí, entonces, realidad lo bueno, que y sí, lo que estás diciendo que en realidad no tienen fundamento ahí tienen, de que bíblicos no tienen. de que te lleva a las bodas del Cordero para decirte que Jesús prácticamente se va a casar con una madre Dios. Y bueno, y vuelvo y digo que por eso es que es Y a muy ver, entonces, ¿dónde interesante está y la iglesia? ¿Y dónde está? Es para confusión. Ese es el que es problema. muy importante estar basados en la palabra y Sí, hoy sí, más sí. que Sí, nunca sí, sí. entender la Definitivamente. palabra por lo Sí, sí, que sí, sí, es, sí, sí, para sí, que sí. no haya engaño, porque como la palabra dice, eh, cuando, bueno, en last days, o sea, en los últimos días, va a venir mucha confusión y falsas doctrinas que los apóstoles lo hablaban. Definitivamente lo habla así de la Pablo palabra, claro. lo habló, Pedro lo habló, entonces tenemos que estar preparados. Y preparados es que teniendo conocimiento de la palabra y escudriñando la palabra e investigando en la palabra para que no nos cojan desapercibidos, ¿me entiendes? No nos cojan fuera de base
y siempre tenemos que estar preparados para cuando alguien venga y el Espíritu Santo siempre te va a poner en tu corazón y en tu mente las palabras que debes de hablar y Él te va a mostrar dentro de tu corazón esos versículos bíblicos y esa palabra de que solamente Él puede mostrar para que esas personas queden avergonzadas y no tengan argumentos bíblicos ni bases para poder decir lo que ellos creen que es lo que ellos creen, que en realidad es con pura confusión, Sí, pura confusión. así es, Entonces, hermano. es importante traer este paréntesis entre lo que estamos hablando porque la palabra de Dios es muy clara. Si nosotros comenzamos, no se equivoca. Y si comenzamos vemos desde un comienzo, Dios es real, Dios es bueno, es misericordioso, es trinario y Él viene Amén, pronto, papi. amén, amén. Entonces vamos no, y En el sí, lo importante es que fue una lesión linda porque Dios te mete en eso y sí, te da la base bíblica y la fortaleza y el Espíritu Santo para refutar cualquier ataque del enemigo y cualquier mala interpretación que otras personas tengan. Y una persona que no conozca la palabra cae fácilmente en eso, si no claro. conocen la palabra. Y otra cosa que era el punto que quería hacer aquí es que en el 3 dice a sus siervos y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Durante esa conversación yo le dije a él que Jesucristo iba a venir por una segunda vez, que él va a venir una Claro, segunda vez claro, claro, y que si él creía en esa segunda venida. Y él seguía llevándome otra vez para Apocalipsis y claro, es Apocalipsis que para las nunca bodas va, del Cordero. claro, Y él quería hacer su punto, pero lo más importante ahí era que yo le dije a él que él, si creía en Jesucristo y si le oraba al Padre, como Jesús le oró al Padre, que quizás ese texto Dios se lo podría revelar de otra manera si él se lo pide, que se lo revele. Y él no quiso, no, me dijo, no, no. Entonces, claro, que se ha como, cerrado en su propia opinión. exacto, entonces como dice la palabra aquí, que muchos serán convidados, creo yo, Claro, claro, como dice, convidado. muchos son los llamados y pocos Y son poco los los escogidos. escogidos. Claro, claro, es que esto lo dice claramente. No nos olvidemos que su segunda venida, creemos en el arrebatamiento, para ser claros también, viene nosotros, vamos a ser transformados en las nubes porque vamos nosotros a ser arrebatados, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y claro, Él vendrá en las nubes y nos recibirá en las nubes y nosotros seremos arrebatados y nuestros cuerpos seremos transformados. Eso sin duda nosotros lo creemos en su arrebatamiento, que vamos a ser transformados y arrebatados. Amén. Ahora entonces vamos al 5. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey, no la reina, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera,
Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es Ah, bien bueno, claro esto. ahí está. Sí, ¿no? Y es muy importante ver acá que la palabra de Dios, uno tiene que, Dios hoy convida a todo el mundo, pero como que hay unos parámetros para que al final la persona que sea convidada esté preparada y lista. Allí no va a entrar la persona que está despreciando la palabra de Dios. Allí no va a entrar la persona que no quiera aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso le dice, hay que estar preparados, tiene que estar uno vestido de bodas. ¿Y como dice la palabra que uno debe estar? ¿Vestido de qué? De lino fino, blanco y resplandeciente. Nosotros tenemos nuestras almas y nuestros corazones, sea como sea, nosotros tenemos que entrar limpios de corazón y puros delante de Dios. Así tengamos las faltas y las fallas que tengamos, a esto se refiere, creo yo, que es a lo que se refiere lo convidado a los convidados a esta boda. Sí, porque si vamos a Apocalipsis, que fue lo que antes es lo que yo también le leí de las bodas. Sí. Eh, vamos a, estoy en Apocalipsis. Las bodas del cartero no estarán en el 19, creo yo. Mm, 19:6. sí, Busca, sino que en inglés es un poco más profundo, ¿sabes? ok. Porque en el español no está, em, Pero para nuestra audiencia no, no no, podemos no, hablarlo en sí, inglés. Esa es eh, la cosa, tenemos que hablarlo en pero español, pues. un poco antes, en el 8, en el 19:8 o en el 7, Sí, dice, sí, gocémonos y alegrémonos sí, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ok, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, porque volvemos a Mateo y cómo es que el rey le dijo que a una persona que no estaba vestida de boda. Entonces, exacto. se Ahí es refiere a donde eso, yo voy. Claro, que se vista exactamente. de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los santos nos Definitivamente. referimos a santos porque mucha gente, y yo también caí en esto, eh, no entendía muy bien por qué se refería a santos, qué es lo que se refería a santos la palabra, pero santos son todos los creyentes en Cristo. Los apóstoles Amén, usaban el término amén. para referirse a los seguidores de Jesús, quienes son llamados a vivir de acuerdo con el Evangelio. Si vemos en el Antiguo Testamento, también la palabra santo se refiere al pueblo de Israel al que Dios eligió para ser santo, o sea, separado y vivir según Así su es. voluntad. Entonces, es a Claro, eso a lo que se refiere, no, claro. no lo tomemos como el contexto santo, como digamos de pronto una idolatría o algo así, que en ciertas denominaciones se ve como un santo, digamos como una estatua, alguna imagen, Claro, ¿no? es un concepto errado. La santificación es prácticamente nosotros somos santos a través de la sangre, a través de Jesucristo. Jesucristo viene a ser el filtro que lo hemos hablado antes. Jesucristo nos hace ante Dios santo porque Dios mira a Jesucristo. El Padre mira a Jesucristo. Nos mira a nosotros a través de A Jesucristo. través Y de como Jesucristo. Jesucristo es santo, santo, entonces nosotros nos hacemos santos, pero tenemos que andar una vida santa. No es Sí, una vida como dice dándonos latigazos, no, 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 es una vida buscando de Dios, santificándonos en Dios. Así como te digo, somos seres humanos y vamos a fallar todos los días, pero Dios nos mira santos a través de Jesucristo. Esa es la santidad. amén. Sí, amén. Exacto. Entonces, ya, entonces seguimos aquí, papi, seguimos entonces,
Muchos porque, el 14 porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, la conclusión de esto que yo veo, que lo veo así, que ese, eh, dice acá que uno de los invitados que no llevaba vestiduras adecuadas es echado fuera. La parábola resalta la invitación abierta del reino de Dios, pero también subraya la importancia de responder adecuadamente y con un corazón preparado. Amén. Sí. Eso es lo que resalta en este versículo. La cuestión del tributo. Entonces se fueron y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estamos ¿Qué hablando es el que, tributo? Preguntemos eso ujú, primero. O sea, preguntémoslo, sí. ¿qué es el tributo? ¿A qué se refiere? ¿Ok? Y yo tengo la, la Biblia también en inglés. Dice paying taxes to Caesar, o sea, que quiere decir que el tributo es Es pagar pagarle los un impuestos al impuesto César. al Sí, César. Exacto. sí. Al gobernador de ese entonces. Exacto. Al César porque el Imperio Romano eh, Bueno, ellos cobraban era, impuesto. bueno, ellos eran prácticamente dueños de esta Claro, el región. gobierno. Ellos habían, Era el gobierno que estaba imperando en ese entonces en Israel. exacto. Entonces comencemos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. O sea, ya comenzaron ellos con su hipocresía, ¿no? Sí. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Estos son los fariseos y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús conociendo la malicia de ellos, ya, eso ya pues, es el mismo Dios sabiendo qué es lo que estaba pasando. Pero pues, Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Siempre Dios los ponía, los avergonzaba. Con todo ellos pensaban que lo iban a agarrar en una situación de pronto eh, que no tenía cómo dar una respuesta. Y siempre Dios te va a dar una respuesta, Y siempre. es interesante también ese punto porque en el Antiguo Testamento yo sé que por algunas investigaciones y como documentales que he visto, hablan de que el pueblo de Dios, cuando fue exiliado a Babilonia, por ejemplo, aunque ellos le servían a Dios en cuestión en la ley mosaica, en la ley, eh, no podían comer ciertas cosas, tenían que hacer ciertas Ciertos cosas, ritos. Ujú. ciertos ritos, tenían que hacer ciertas cosas para cumplir con la ley. Ellos siempre respetaban al pueblo babilonio. O sea, lo respetaban de cierta manera en el sentido de que nunca se iban en contra, peleando contra, No, en ese entonces, no, el emperador babilónico. Lo mismo está mostrando aquí Jesús, que no se trata de irse en contra del Imperio Romano, no se trata de pelear el Imperio no, Romano, no, no, porque no, en absoluto. eh, No, no, no. es prácticamente como ellos enseñaban y cómo ellos vivían en, en el mundo, pero no eran del mundo. Estaban en el Imperio Romano, vivían en el Imperio Romano, pero ellos no eran del Imperio Romano. Ellos no participaban en las cosas del Imperio Romano, pero vivían
La verdad es que tenían un en el yugo, recordemos que ellos tenían un yugo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo estaba en ese momento en Israel, subyugados al imperio romano, a las leyes romanas, y ellos tenían que tener, pero no quería decir que tenían que seguir las costumbres romanas. El pueblo hebreo tenía sus costumbres y el pueblo de Israel siempre ha tenido sus costumbres, sea quien los haya gobernado siempre ha tenido sus costumbres. El pueblo hebreo siempre ha estado fiel a sus costumbres y siempre han puesto a Dios por encima de todo. Que lo hagan bien o mal, bueno, que no hayan aceptado todavía al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, eso es otra cosa. Pero tú y yo conocemos muchas personas, muchos judíos que son mesiánicos, que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y aún así ellos no es que practiquen la ley mosaica, simplemente que no van a dejar aparte como nosotros. El Evangelio nuestro es de Génesis, Apocalipsis. Nosotros conocemos prácticamente todo lo que es el Antiguo Testamento, porque es para nosotros nos enseña bastante, aprendemos mucho de ellos y tomamos muchísimas cosas de ese evangelio y de esas escrituras para edificación de nosotros y para poder, mucha gente dice, pero ¿de dónde salió, de qué linaje habrá salido Jesucristo? ¿Quién es el profeta Isaías? ¿Quién es el profeta? Entonces es bueno tener toda esa connotación porque así la aprendemos y el pueblo de Israel nunca se ha apartado de eso. Entonces aquí prácticamente lo que está hablando es la autoridad de Dios, es la autoridad de Jesús. Él tiene su autoridad, dale a Dios lo que es de Dios, porque es la autoridad. Dios es la autoridad, Jesucristo es la autoridad, enfatizando eso. Y no está descartando la autoridad del César, como tú decías, de Nabucodonosor, el pueblo de Babilonia, pues ellos tenían, más aún el pueblo de Babilonia les quería imponer ciertas cosas, ciertos ritos del pueblo de Babilonia, pero ellos siempre respetaron eso. Vemos a Daniel, vemos a Cedrac, Mesach y Abednego, que ellos fueron tirados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, pero estuvo allí en ese lago, perdón, en ese horno de fuego, en un horno, perdón, sí. ese en horno de fuego que los tiró a los tres, pero allí se paseaba, decía, hay un cuarto que se mueve como el hijo, como el hijo de un Dios viviente, dice que era Jesucristo que estaba también con ellos y no les pasó absolutamente nada en el horno del fuego. Y a Daniel que también fue tirado al pozo de los leones porque por el edicto del rey, que fue engañado el rey prácticamente, lo engañaron porque él amaba mucho a Daniel. Entonces, y no le pasó Sí. nada. O sea, hay muchísimas cosas que pasaron durante ese imperio de Nabucodonosor y después ellos, aunque fueron cautivos, ya el rey Nabucodonosor ya los dejó ir prácticamente a Jerusalén a volver a la tierra de ellos. Entonces vemos la No, autoridad aquí. era Darío. Darío fue el Darío, que Darío fue los el que los dejó permitió. ir. Claro, Sí. murió Nabucodonosor y quedó ya Darío. Sí. Bueno, que Creo había que quedado era el nieto de el Nabucodonosor nieto, había sí. quedado, Y que ya hizo lo malo después, delante de Dios, exacto. y ya después Sí, Darío. que cogió los vasos sagrados de Dios y los utilizó en una fiesta y eso. Bueno, la historia es un poco larga para aquellos que no, si les invito que lean Daniel para que ustedes vean qué belleza es el libro de Daniel y se van a enterar prácticamente de las maravillas de Dios y lo que Dios puede hacer con ustedes y con todos nosotros. Es una maravilla. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a seguir así. Es prácticamente, aquí en Mateo 22 son versículos que lo que pasa es que quieren atrapar a Jesús, a ver qué Jesús si de pronto cae en alguna trampa que le quería entender estos fariseos y este pueblo, Sí, pero Dios con su autoridad pues, pudo más y Dios sí, siempre va a porque, poder más sobre todo eso. amén, porque es que si decía lo contrario, los romanos podían arrestarle y eso es lo que quería. Claro, claro, ellos querían era de pronto que diga, no, 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 entonces irse contra el pueblo romano y claro, entonces le iban a encontrar una falla, una falta, y no es así. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro Moisés, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer
y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras. ¿Y qué tal? Imagínate, Dios Jesucristo diciéndole, oye, ustedes están malinterpretando las escrituras, porque es que al comienzo ellos dicen, muy claro dice que en la parte de arriba dice que Moisés dijo, si alguno sí, muriere sin hijos, tu hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Entonces respondió en el 29, erráis, porque ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, esto es afirmación del mismo Jesucristo diciéndose, del mismo Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Vamos a ser espíritus. Pero entonces respeto. aquí, perdón, que una cosa es que en la ley mosaica, o sea, en el Antiguo Testamento, esto se llamaba la ley del levirato, que se encuentra en Deuteronomio. Entonces, era eso, que si un hombre casado moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia al fallecido. Entonces era era parte de la ley, para aclarar ahí Sí, los que no tenía que saben. honrar a su hermano, el nombre de su hermano, él casándose con la esposa que era de su hermano, y así descendía hasta que tuviesen descendencia. Por eso era que lo hacían. Entonces aquí dice el 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Claro, pues es quién mejor conoce la doctrina sino el mismo Dios, por Dios. O sea que prácticamente los dejó, digamos así, fuera de base, porque no tenían, ellos, como te digo, es muy peligroso cuando la gente solamente coge una partecita de la Biblia y sacan un texto, lo sacan de contexto y ya pueden confundir a mucha gente. Y si Entonces, la esto confunden, sí afirma que Jesús ha demostrado aquí bíblicamente que la resurrección es una doctrina legítima basada en la relación viva de Dios con los patriarcas. O sea que nosotros sí vamos o sea, claro, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. más Luego luego nosotros los que hayamos quedados quedado, seremos seremos arrebatados arrebatados. y llevados Entonces, al cielo a encontrarnos con Él. Claro, así es. Entonces sí claro, y es nuestros cuerpos una seremos doctrina. transformados. Sí. Es que Dios mismo lo dice ahí, Él es bien claro. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, siempre te va a enseñar y te va a mostrar qué es lo que nosotros tenemos y quiénes somos delante de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es abrirnos los ojos y decirnos, mira, esto es así. Si tú lees las Escrituras, pídele a Dios entendimiento en el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento y vas a entender la palabra. Y es magnífico cuando tú entiendes, tú te impresionas porque es como un tesoro escondido y tú lo ves y tú te emocionas y ves que en realidad la palabra de Dios es muy clara, es concisa y penetra hasta lo más profundo de tu ser. Seguimos el gran mandamiento que está en Mateo 22:34. De esto hay una referencia en Marcos 12 del 28 al 34 si lo quieren también escudriñar y mirar. Aquí dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro,
¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es una maravilla esto porque Dios nos está enseñando a nosotros que todos los mandamientos, los 10 mandamientos, no es que los abolió, sino que todos los mandamientos que Él nos está mandando a nosotros se resumen en amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, Es y algo amar que a es nuestro muy, prójimo. y es algo que es muy, com- o sea, ¿cómo se cuantifica eso? ¿Cómo se explica eso? Entonces, ¿cómo podemos, cómo se puede decir amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y amar al prójimo como a ti mismo? O sea, ¿cómo es que eh, se, se explica eso? Pero, por ejemplo, aquí dice, el corazón representa nuestras emociones, deseos y afectos. Amar a Dios con todo nuestro corazón significa que nuestros afectos más profundos están dirigidos a Él. ¿Cómo vivirlo? Dedicar tiempo a la oración y a la alabanza para expresar tu amor y gratitud. Asegurarte Amén. de que tus deseos y anhelos están alineados con los valores de Dios. Rechaza Amén. ídolos en tu vida, dinero, poder, placer, que compitan con el lugar de Dios en tu corazón. Amar a Dios con toda tu alma. El alma representa nuestra vida y nuestro ser eterno. Amar a Dios con toda tu alma implica vivir de tal manera que cada aspecto de tu vida le rinda honor. ¿Cómo vivirlo? Entrega tu vida completamente a Dios y busca su voluntad en cada decisión. Es muy importante eso, o sea, en todo lo que yo he hecho últimamente es, yo quiero buscar la voluntad de Él, yo no quiero Amén. apartarme de Amén. la Amén. voluntad de Él, No, porque no. veo que una vida con Él es mucho más llena, plena y fácil Y de vivir que segura. una vida y segura que una vida sin Él. Claro. Practicar obediencia, incluso cuando es difícil, confiando en que sus caminos son mejores que los nuestros, lo que acabo de decir. Desarrolla Sí. un carácter que refleja o que refleje los frutos del Espíritu, que siempre hemos hablado también tú y yo. En Gálatas cinco Claro. 22 al 23 habla Claro. el amor, la paciencia y la bondad. Amar a Dios con toda tu mente. La mente abarca nuestros pensamientos, intelecto y comprensión. Amar a Dios con nuestra mente significa dedicar nuestras facultades intelectuales a conocerle más profundamente y pensar en lo que es verdadero y bueno. Estudia su palabra, la Biblia, para conocer su carácter, sus promesas y sus enseñanzas. Definitivamente. Renueva tu mente con pensamientos basados en su verdad, dejando atrás pensamientos negativos, engaños o dudas. Lo dice en Romanos 12:2. Aplica principios de la fe a tu razonamiento, claro, tomando decisiones sabias basadas en los valores de Dios. Amén. Amén. Así, Amén. o Amén. sea, siempre he tratado como entender ese contexto porque Claro. ¿cómo No. se ama con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ¿Hasta qué corazón? punto? Pues digámoslo así. Lo que pasa es Sí, que y así es. si nos vamos, si podemos nosotros como seres humanos y realmente estamos buscando de Dios, Dios nos va a dar esa sed y esa hambre de buscar de su palabra y obedecerla. No solamente leerla, tenemos que obedecerla, tenemos que ponerla por obra. Y todos los días, yo quiero enfatizar esto, todos los días, como dice la palabra de Dios y como dice Dios mismo, que Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. ¿Cómo es en espíritu y en verdad? Yo lo creo así. Espíritu y en verdad es, tú te levantas por la mañana o el día que siempre estás adorando a Dios con tus actitudes. Tú estás adorando a Dios dando testimonio. Tú estás adorando a Dios con un corazón contrito y humillado delante de Dios, amando a tu prójimo. Eso es adoración.
Tú estás mucha gente cree que adoración es entonces hacer un cántico y cantar. No, adoración a Dios es tu vida a diario delante de Dios, Ser honesto, tú, sincero, sí, poniéndote tú como delante adoración de para Él, Dios, sí. agradando a Dios. Eso le agrada a Dios. Cuando tú adoras a Dios, es tu carácter, tu manera de ser, tu pensamiento, Tu tu actitud, sí, corazón, tu aptitud, exacto. Eso es adorar a Dios, porque tú sí. estás agradando a Dios y Dios se agrada de eso. Mucha gente lo piensa que eso es que adoración a Dios es solamente ir a la iglesia, dos canticos y leer la Biblia media hora, una hora y para la casa y ya, bueno, ya cumplí. Eso es religiosidad. Es Esto es como en diario. es como en un empleo. Yo creo que el jefe que le gusta que uno haga un buen Sí, trabajo, pero le gusta así, más la actitud de uno. No es de solo llegar a hacer el trabajo, definitivamente. es la No, no, actitud que no, uno no. llega a hacer, si Exacto, saludas, si exacto, no saludas, si exacto, estás de exacto. buen humor, porque si a toda hora estás de mal humor, no estás saludando, estás haciendo un trabajo bueno. Ok, bueno, hizo el trabajo bueno, pero es un ambiente Pero feo en quién la sabe también si lo está oficina. haciendo bueno, porque con una actitud y esto así tampoco Claro, es que sea, lo esté claro. haciendo como para agradar a, no Como para que muchas te veces miren sucede o de así. pronto, sí, Claro, exacto. exacto, no podemos hacer las cosas para que nos miren. Eso no es así. Yo no puedo ir a la iglesia a decir, llegó a la iglesia Freddy, entonces ya llegó Freddy y Daniel llegaron a la iglesia y claro, solamente mire los que santos. Y cuando salen de ahí son diferentes personas. Se ponen el traje de santidad cuando van un domingo a una iglesia, pero el resto de la semana, ¿qué clase de traje tienen del mundo? No podemos. Eso no es agradable. Dios nos está mirando. Mucha gente se Claro, equivoca, cree que Dios no nos está viendo, Dios nos está mirando siempre, Dios está con nosotros, Dios mira nuestras actitudes, nuestros movimientos, nuestros pensamientos. Él está mirando nuestro corazón, Él está mirando cómo somos, quiénes somos, qué hacemos, porque Él conoce todo. Su voluntad ya ha sido creada en nosotros. Su voluntad ya ha sido, nosotros tenemos libre albedrío, ya nosotros veremos si queremos hacer la voluntad de Dios o no, pero Dios ya lo sabe. Es como Dios sabe, sabía lo del diluvio, sabía de que Adán y Eva le iban a fallar, sabía que el pueblo de Israel no lo iba a recibir, él sabía, es como, vamos de nuevo, que yo lo quiero enfatizar también como que mucha gente dice, ah, es que mataron a Jesús. No, él se claro. entregó a morir, él no Tenía dijo, que ups, morir, oye, no, él tenía que morir, él se tenía que entregó morir. por nosotros, él fue el que se entregó a la muerte. Él no dijo, ah, me van a matar, ¿por dónde No, me salgo? tenía ¿Por un dónde salgo propósito, corriendo? El exacto, propósito es que tenía que tenía un morir, y propósito. él se Para entregó. eso Mucha vino. gente dice, lo mataron, y mucha gente le tiene odio a los judíos porque lo mataron, a los romanos porque permitieron que lo mataran. No, eso no es No, así. Él tenía que morir para que tú y yo fuésemos salvos. No es para que esa sangre preciosa derramada en esa cruz, que fue un sacrificio una sola vez y por todos. Entonces, ahí es donde venimos a decir, mucha gente culpa que no, que el romano mató. No, uno culpa al romano, el otro que los judíos fueron los que mataron a sea, Jesús. como si Jesús se Jesús, entregó. es como si Jesús, quieren que Jesús, hubieran No, querido que mucha gente dice, Jesús pobrecito Jesús, viva una pobrecito. vida de 100 años, 120, 140 años y muera de viejito. Sí, no, Pues no, no va no, a sí, no, pasar porque es que no, Él no, no, vino a no, morir no, no, no. por, No, pues por, están por ti y por las otras mí. religiones Él que vino a sí, morir. Por eso es que Mahoma, Buda, ellos murieron de viejitos, pero en absoluto Cristo resucitó, murió, resucitó y él tenía que morir, él se entregó a la muerte, y si no es tú te y al pones a tiempo que ver, tenía que ser, porque él lo estaban buscando anteriormente, en sus 3 años de predicación, que estuvo en la tierra predicando sus 3 años de los 30 a los 33, lo estuvieron buscando para matarlo, pero no era el tiempo de no Dios, era el era el tiempo tiempo de Él. exacto cuando Sí, tenía que morir por nosotros y tenía que sí. ser así. Así es. Y para que se cumpliese esa profecía también, Claro, que ellos no, claro, bueno, que los judíos,
Los hebreos todavía no quieren entender eso, algunos, no todos, pero de algunos, eso el profeta Isaías, Jeremías, lo profetizó, estaban esperando eso mismo y que yo te dije en estos días que estaba haciendo como un poco un estudio de, de ese Antiguo Testamento que te estaba comentando que sí, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os claro, la he dado sobre el altar para hacer expiación de vuestras almas, porque es la sangre en virtud de la vida la que hace la expiación. Entonces, que yo te estaba preguntando por qué era que Jesús tenía que venir de ese modo, de esa manera, claro, y claro. que es muy Y ser muerto importante. como un cordero, por eso es que se llama el cordero inmolado. Él murió de cuerpo como ser humano. Tuvo que haber Sí, muerto de sangre y carne. exacto. Tuvo que haber muerto Entonces, así y derramar esa sangre, definitivamente, para la expiación, porque la anteriormente se le expiación. hacía, esa Esa, expiación se hacía anteriormente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué era lo que hacía? Cada año los sacerdotes tenían que ofrecer los sacrificios para que los judíos pudieran ser perdonados por sus pecados y se arrepentían. Y ellos decían, bueno, me arrepiento de los pecados, y entonces hacían esos sacrificios. Entonces, ahora es que exacto. cuando vino Cristo y fue crucificado, fue muerto como el cordero inmolado y derramó su sangre, porque los animales tenían que derramar sangre, porque en ellos estaba la vida. En Sí. el Antiguo Testamento, todo lo que hacían los sacrificios. Ahora, al morir Pero Jesucristo, Pero, claro, porque en el Viejo Testamento se recalca aquí que la sangre derramada en los sacrificios simbolizaba el pago necesario para reconciliar al ser humano con Dios. Pero Dios sabía que no era esto, o sea, esto no era suficiente. no, no, claro que no. Era como un mientras tanto, bueno, Sí, eso es hagámoslo así, temporal. mientras tanto, Por eso es que temporal, no pero siempre los cubría, pero realmente te volvían a caer en lo mismo. en Y lo entonces mismo. O sea, por eso se tenía que hacer cada año. Era como entonces, una sanación que todavía lo siguen haciendo, que usted dije que todavía siguen haciendo. Cada año ellos celebran el perdón, portarse bien, no pedirle perdón a las personas que tal vez eso lo celebran todavía ellos, el pueblo judío, pero lo que sucede es que ellos todavía no han entendido que Jesucristo vino a morir una sola vez. Imagínate Cristo muriendo cada año que se para llama el perdón de los pecados. Yom Kippur, es el Yom Yom Kippur, Kippur, sí. el Yom Kippur, exactamente, el Yom Entonces, Kippur de los pero judíos que lo hace. Pero en Hebreos fue que lo que estaba leyendo en estos días en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, porque está en Hebreos nueve Definitivamente, 22. Por eso es que Jesús derramó su sangre en la cruz ofreciendo su vida perfecta, porque tenía que ser un cordero perfecto, porque eso también fue lo que tú definitivamente dijiste, eran que tenía corderos, que ser eran sin animales mancha, sin perfectos, pecado. Exacto. definitivamente. Y que era un sacrificio final y definitivo por los pecados de toda la humanidad. Por eso es que cuando Así es. nosotros lo rechazamos y andamos en práctica de pecado, prácticamente lo estamos recrucificando de nuevo, porque lo Bueno, el que habla la dice palabra en yo Hebreos lo también. acepto, sí, pero es las personas que supuestamente aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y esas personas Dios los llama a los impíos, aquellos de que han recibido a Cristo, dicen que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y comienzan a practicar pecado. Y entonces después se arrepienten y Dios los perdona, pero otra vez vuelven a lo mismo. Entonces es como si estuvieran crucificando a Dios cada rato que dicen que sí de corazón se arrepienten, pero mentira. Lo que están es con remordimiento, porque el que Ay, ama a Dios y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y de verdad lo hace, podrá pecar, pero no practica el pecado. Podrá caer en el pecado, podrá caer en un error del ser humano, pero no practica el pecado.
porque al practicarse el exacto. pecado está mancillando la sangre de Cristo, la está mancillando, la está pisoteando, que la palabra de Dios lo habla muy claro. Dice en Hebreos 6 del 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces es que está diciendo aquí que uno, Claro, al dar la clarísimo. espalda al Evangelio, después de haber experimentado plenamente la gracia de Dios, de nuevo uno está en sí, eh, lo que dice aquí, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Que tienen la sangre de Cristo, la tienen, eso, el sacrificio de Cristo lo tienen por como nada. O sea, no Exacto. les importa. No tienen Sí. ese amor, no tiene, por eso es que uno, no todos como, bueno, claro, este capítulo 22 porque también desde el comienzo dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Mucha gente puede ser llamada, pero como tenemos, vuelvo y recapitulo, tenemos el libre albedrío, tenemos que mirar a ver nuestro corazón y Dios conoce nuestros corazones, hasta qué punto está dispuesto para obedecer a Dios. O si estamos con un pie en el mundo y un pie en tenemos el pie en el mundo y el pie con Cristo. Estamos en dos mundos. Tibios. Somos bien, como digo yo, somos tibios. Y la palabra de Dios lo dice muy clarito, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, lo dice en Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. Es muy claro cuando lo habla. Entonces, si Dios dice que te va a vomitar, es porque tú enfermas a Dios, porque te está vomitando, porque tú no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que tengamos un corazón dispuesto y un corazón lleno de obediencia para que Él nos pueda, Él nos bendice siempre y cuando nosotros tengamos obediencia delante de Dios y hagamos su voluntad. Es que no puede ser que vamos a lo secular, que un jefe, que yo estoy haciendo un mal trabajo, que yo no llegue, que llegue tarde al trabajo, que yo llegue borracho, que llegue al otro día, que no cumpla con los horarios, el jefe no me va a decir, qué bien, qué bueno, venga, siga. No, me va a echar, voy a tener consecuencias, voy a perder mi empleo, porque mi actitud no es la correcta. Sí. Entonces, Dios, aunque es todopoderoso y todo lleno de misericordia, la palabra de Dios también dice que Dios no puede ser burlado, que Dios es amor, pero que también es fuego Fuego consumidor. consumidor. Fuego Sí. consumidor. Él no está diciendo, claro, Él es amor. Mucha gente dice, no es que Dios es amor, pero ahí para. No, siga leyendo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces la sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Pero eso Mucha es, gente ahí la es cuando pisotea. entra el temor reverente a Dios, porque mucha gente no Claro, entiende, le tienen más miedo al diablo que a Dios. sí, Uno tiene sí, que sí, sí, sí. tenerle mucho más o sea, Pero es un temor, respeto, no es un temor de miedo, sino un temor de no, reverencia, un temor como reverencia, o sea, que Él es claro, todo, Él claro, es claro. poderoso, Él es omnipresente, Claro, omnisciente, es Él como es, ese temor de decir, no te quiero fallar porque todo lo que has hecho por mí ha sido tan maravilloso, tan lindo, tú cómo me has cuidado de a donde me sacaste de la basura, me sacaste, me has permitido de que yo salga de esa basura, de esa cáscara del pecado, has sanado mi enfermedad del pecado, porque el pecado es una enfermedad, me has sanado de eso, me has rescatado. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar y enseñar y mostrar, pero también con nuestro testimonio, con nuestro modo de ser, nosotros mismos, no simplemente diciéndolo, es haciéndolo. Entonces, gloria a Dios por eso, Juan. Gloria a Dios por eso. Vamos aquí, sigamos de quién es hijo el Cristo.
Seguimos en Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, vemos que este 22 tiene que ver con los fariseos, ¿no? Tratando Prácticamente. de hacer caer a Jesucristo a Jesús en alguna trampa que ellos les estaban tratando de tender. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? Del Cristo, ¿de quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podrá responder palabra. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Claro, estoy muy claro, papá. Pero desglosemos eso un poquito porque sí es Sí, un para poco que la gente complicado entienda. Claro, para entender. Entonces, si vamos al Salmo, aquí David se está refiriendo al rey David, el rey David que vivió casi 200 o 500 años antes de Cristo. Quiero sí, para especificar. enfatizarlo. Sí, claro. Importante, importante. Entonces, dice que el rey David vivió, perdón, 1000 años antes de Cristo, según la cronología bíblica. David reinó sobre Ok, Israel el 1010 antes de Cristo y el 970 antes de Cristo. O sea, del 1010 al 970. Primero como rey en Hebrón sobre la tribu de Judá, 7 años y 6 meses, y luego como rey de todo Israel en Jerusalén, 33 años. En cuanto a su vida, aunque no se registra su edad exacta en la Biblia, se estima que David vivió alrededor de 70 años. Esta estimación proviene de pasajes bíblicos y de la expectativa de vida general en ese tiempo. Entonces, David, o sea, que lo explicamos en capítulos anteriores, ya habían dicho que el Mesías venía claro. del linaje Ya de lo habían David, profetizado, claro, claro, del linaje del rey David. Ok, claro. y Jesús, sí, evidentemente, si vamos a Mateo, el primer capítulo abre con toda la genealogía de Jesús, o Oh, sea, no, claro, desde, definitivamente. Es eh, larguísimo, es claro. Claro, larguísimo. es descendiente de Entonces, la tribu, descendiente del rey David, de la genealogía del rey David, o definitivamente. sea, el, En carne, esa, definitivamente. Sí, entonces sí, sí. el primer capítulo abre y dice, eh, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces comienza desde Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a Claro, sus hermanos. Entonces ahí es cuando entramos en esto. Ok, claro. ahora vamos también de nuevo a Mateo 22 donde dice esta es el del 41. Entonces aquí podemos desglosar y dice... Entonces, esto también se encuentra en Marcos 12 del 35 al 37 y Lucas 20 del 41 al 44, por referencia. Entonces Jesús les plantea una pregunta a los fariseos sobre la identidad del Mesías. Esto fue Jesús que le dijo o sea, que estando los fariseos, Jesús les preguntó Claro, Jesús diciendo, fue el que ¿qué le preguntó a ellos. pensáis del Claro. Cristo? Exacto. O sea, ¿ustedes qué piensan No a los del fariseos, en Cristo? este ya Jesús les preguntó. Exacto. Entonces los fariseos eran obviamente un grupo religioso muy respetado en el tiempo de Jesús, que ya hemos hablado antes, pero eso eran conocidos por su énfasis en la observancia estricta de la ley judía. Ellos esperaban la llegada del Mesías, un líder que los liberaría del yugo romano y restauraría el reino de Israel. Sin embargo, muchos de ellos no aceptaban que Jesús fuera el Mesías
Jesús, al conocer sus pensamientos, les hace esta pregunta para poner en duda sus expectativas limitadas sobre el Mesías y Amén. revelarles algo más grande sobre él. Entonces dice que qué pensáis del Cristo, de quién es hijo. Jesús comienza con una pregunta directa sobre la genealogía del Mesías. Según la tradición judía, se esperaba que el Mesías fuera descendiente de David, el gran rey de Israel. Los fariseos responden correctamente diciendo de David. Entonces, Enfáticamente, cayeron en la trampa. Ay, Jesús Señor. cita el Salmo 110:1, donde dice un salmo del rey David, que el rey Sí, David era salmista, le sí. cantaba a Dios, y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta cita es crucial porque en el Salmo David se refiere a alguien como Señor, que está a la derecha de Dios, lo que implica una relación especial y de autoridad. Jesús destaca un detalle importante. David, quien era considerado el gran rey de Israel, llama Señor a alguien que no es él mismo. Esto es un enigma Claro, para los claro, fariseos porque en la cultura claro. judía un hijo no podría llamar Señor a su padre o ancestro. Es una manera de decir que aunque el Mesías desciende de David como hijo de David, también es algo más que simplemente un descendiente humano. Definitivamente. Entonces, pues si David le llama Señor como es su hijo, Jesús está desafiando la comprensión limitada de los fariseos sobre el Mesías. Si el Mesías es simplemente un descendiente humano de David, ¿cómo es que David lo llama Señor? O sea, ¿cómo es que David le está dando más autoridad que él, Claro, prácticamente, claro, que David claro, mismo? claro. Es que todo eso es profético. Si vamos Eh, a ver, Él es el mismo Dios, por eso es que Jesucristo lo trajo, se los preguntó, porque sabían que ellos iban a responder David, porque ellos estaban esperando que el Mesías tiene que ser descendiente del rey, del rey David, de la genealogía de David. Por eso es que entonces, allí sale en ese salmo, lo dice, dijo el Señor a mi Señor. el Señor a mi Señor. Esto implica que el Mesías no es solo humano, sino que también es divino. Jesús está Amén. revelando que él, como el Mesías, es tanto hijo de David en su humanidad, como Señor de David en su divinidad. Definitivamente. Y nadie le podía responder palabra Ni osó, ni osó. ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Los fariseos, al no poder responder a la profunda cuestión planteada por Jesús, se quedan en silencio. Jesús les ha mostrado de su comprensión del Mesías que su comprensión del Mesías era incompleta, Así es. ilimitada. La respuesta de Jesús revela que Él es mucho más que un simple descendiente de David. Él es el Hijo de Dios, el Mesías divino y eterno que Amén. tiene Amén, amén, autoridad amén, sobre amén. todo, Amén. incluso sobre el rey David. Ahí está. Así es. Entonces ahí es como podemos explicar. Es bueno haberlo leído, haberlo estudiado. Siempre nosotros hacemos esto sin, pues, aprendiendo nosotros mismos. Porque cuando vamos leyendo, nosotros vamos aprendiendo. No es que nosotros, poquito a poco, nosotros, igual que todos ustedes que están mirando, entonces, para nosotros estamos escudriñando juntos, estamos caminando con Jesús. Ustedes allá y nosotros aquí, estamos caminando todos con Jesús. Como lo he Amén. dicho yo antes, pero no es que son otros, seamos teólogos, simplemente estamos leyendo la palabra y tratar de Indagando. escudriñar la palabra, indagando para aprender, estamos aprendiendo. Y eso es lo que pide Dios, que nosotros, para que cuando en la calle alguien te pregunte o alguien te pare como te pasó a ti, hijo, que te pararon, pues tengas esa espada, ¿no? Esa espada ahí la Así saques es. y bueno, que es la espada del espíritu y Dios te da esa palabra como para decir, no, no, eso no es así, mira. Y entonces se lo puedes demostrar bíblicamente sin sacar nada fuera de contexto, sin sacar Amén. fuera nada de contexto. Eso es lo que es, Juan.
Bueno, papi, vamos Bueno, entonces, pa, ya hemos terminado. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, que Dios es el que nos la da, papi. Dios es el que amén. nos ha dado este momento de estudio y vamos a hacerlo con una oración, vamos a despedirnos. Siempre nos alargamos tú y yo un poquito, pero bueno, es que la palabra nos hace hacer esto. No tenemos que cortar nada, sino que seguimos con la palabra y Dios nos está enseñando mucho cada día más y nos enseña a tener más ese temor reverente de la palabra y para nosotros poder, entre más palabra tenemos, más que, entre más cosas que Dios nos enseña, como que menos, entre más Nos nosotros buscamos de confunde. la palabra, wow, es como que tenemos que meternos en más, indagar más, el por qué, buscar más. No es solamente leer la Biblia por leerla, la Biblia hay que escudriñarla. Y es Pues como magnífico. dice, amar a Dios con toda tu mente, como dice, abarcar nuestros pensamientos, intelecto y comprensión, estudiar la palabra para conocer a Dios en su carácter, sus promesas y sus Amén. enseñanzas. Claro, claro. Entonces, Es que aplica, Dios es un Dios. aplicar esos principios de la fe a nuestro razonamiento. Por eso es que eso es prácticamente intentar amar a Dios con toda nuestra mente, que es como dedicar todo nuestro intelecto para Claro, tratar de claro, entender claro, claro, claro. la palabra. Claro. No, y lo aplicamos, todo esto se aplica a nuestras finanzas, todo esto se aplica a nuestro diario caminar, todo esto se aplica a nuestro diario vivir, esto se aplica a nuestros matrimonios, esto se aplica a nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestras familias, esto se aplica con las personas que En vemos en la todo. calle, porque lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ¿cómo yo me amo? Entonces, bueno, si yo me amo, yo no quiero ser golpeado, yo no quiero ser vituperado, yo no quiero ser insultado. Entonces, no lo hagas tú tampoco. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Entonces, es así, es vivir una vida agradable a Dios. Eso es adorar a Dios cuando vivimos una vida agradable a Dios. Amén. Así es. Bueno, pa. Bueno, papi, vamos a orar. ¿Tú quieres orar, hijo, para que tú ores? ¿Quieres orar y Sí, sí, terminamos la sí, si oración? quieres. Padre Sí, Santo, mijo, muchas ora. gracias por otro día más que nos has dado. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender tu palabra y por tener este tiempo que te hemos dedicado a ti para escudriñar tu palabra, aprender más de tu carácter, de lo que, eh, de quién eres, de entender más tu amor, de entender más la obediencia que requieres de nosotros. Ayúdanos a siempre a estar guiados por ti en todas nuestras decisiones. Para aquellos que nos están escuchando, los bendecimos y que esta nueva semana comience que sea de bendición y que comience una nueva semana encaminados ellos en tu camino, en tu voluntad, Señor. Ayúdanos siempre a estar bajo tu voluntad, que todos nuestros deseos sean deseos que tú nos guíes en ellos, que tú nos ayudes a entender cómo es que quieres que nosotros vivamos una vida eh, para ti, que tú nos llenes, nos suplas. Bajo la voluntad tuya, que nosotros no estemos pidiendo para nuestros deleites, para nuestros deseos, sino para que tú y tu voluntad sean cumplidas en nuestras vidas y en esta tierra, que tu voluntad siempre se cumpla, Señor, en nuestra vida. Padre, gracias por enviar a tu Hijo amado a morir en una cruz por nosotros, por Jesús, por derramar esa sangre en esa cruz, por perdonarnos todos nuestros pecados y ayúdanos a siempre honrarte y amarte, porque tú has entregado tu vida por nuestros pecados, nos has dado vida eterna a nosotros y todo esto es por gracia. Gracias, Señor, por darnos ese amor y esa gracia que tú siempre nos llenas de esa gracia, que tú siempre nos das ese amor y nos indicas cómo
vivir una vida santa, una vida eh, digna ante ti. Ayúdanos a nunca apartarnos de la fe y de tu voluntad, y que siempre nosotros podamos amar a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a nuestros hijos, nuestros padres, que siempre nosotros podamos amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a las personas que siempre están en nuestra vida, porque así es que nosotros damos ejemplo, así es que te honramos y te adoramos en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.